Apreciados estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar hoy con nuestra clase correspondiente a esta semana, pero antes de ello, de entrar en el desarrollo de la temática de la misma, yo quisiera darles o hacerles algunos comentarios respecto a las guías que el día de hoy les envié como contenidos de esta última parte de nuestra materia. Ahí les puse de que por favor el estudio y la lectura de estas guías la iniciaran a partir, es decir, al revés, a partir de la última hacia adelante. Perdónenme. La última fue la que les puse en donde están los conceptos de organización, de cambio y de conflicto. Por favor, para que ustedes entonces las lean, las estudien con detenimiento y sobre esos contenidos, cuando culminemos nuestras clases, que será el próximo 6 de junio, pues de ahí saldrá la temática del último parcial. Yo les iré explicando, porque todavía, aparte de esta, nos queda quedando una clase que es la de la semana entrante. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el concepto de cambio. La clase pasada hablamos de el concepto de organización y hablamos de conceptos como los relativos al liderazgo empresarial y al desarrollo organizacional y a los principios estratégicos del liderazgo. Hoy voy a tomar este inicio de clase con lo que es el concepto de cambio y el concepto de conflicto. A ver, el cambio, el mismo término nos está diciendo a nosotros el significado. Es una modificación del comportamiento. ¿Para qué? Para realizar exitosamente una nueva actividad o para la obtención de un objetivo determinado. Por lo general, nadie cambia, o perdóneme, nadie pretende cambiar si eso no significa una modificación en conductas, en obras, en realizaciones. El cambio es para modificar las cosas. Por eso se dice que el cambio es una modificación del comportamiento para realizar o para acometer o para llevar a cabo exitosamente alguna actividad. Eso realmente es el cambio. O también para la obtención de un objetivo determinado. Eso es el cambio. Vamos a ver lo que es entonces el conflicto. Antes de que entremos en lo que es la consideración de la definición de conflicto, tengamos en cuenta que este término, esta palabra, nos está acompañando absolutamente todos los días, en las organizaciones, en el hogar, en cualquier institución, personalmente, en lo que sea. Siempre el conflicto nos acompañará. Y muchas veces creemos nosotros que el conflicto es una especie de ave negra que llega a acabar y a liquidar absolutamente todo. Pues de pronto en algunas ocasiones puede ser así, pero no necesariamente, porque muchas veces, créanme ustedes, apreciados estudiantes, el conflicto es indispensable, necesario que suceda dentro de las organizaciones para que se emprenda lo que estábamos viendo como cambio, la modificación en algunas cuestiones que de pronto no estaban funcionando bien. Entonces, a veces es necesario este conflicto para que esto cambie, para que eso se modifique en procura de una cuestión mucho mejor, más positiva. Muy bien. Por eso decimos entonces como definición que el conflicto es una reacción ante una situación de dificultad o de frustración. Es decir, cuando yo me encuentro ante un dilema, pues yo no hallo qué hacer.
Yo miro para un lado, miro hacia el otro, pienso, elucubro algunas ideas, algunos pensamientos para ver por dónde me puedo meter para tratar de solucionarlo, me inquieto, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el conflicto es una reacción ante una situación de dificultad o de frustración. ¿Por qué de frustración? Porque en ocasiones yo a veces me siento mal porque de pronto lo que emprendí no me salió correctamente, no me salió bien, o porque cualquier cuestión en sentido sentimental que yo hubiera realizado también me salió mal. En fin, hay un sinnúmero de causas y de motivos para que el ser humano entre en conflicto consigo mismo o con los demás. Entonces reitero, ante eso, ante ese conflicto que yo les acabo de explicar en estas dos partes, como reacción ante una situación de dificultad o de frustración, se busca, ante ella, ante esa situación, se busca ¿qué? Apartar el obstáculo que se opone a que yo consiga el objetivo que estaba buscando, es decir, el logro de la meta. O también el de inventarme otro recorrido, otro camino hacia la meta, hacia la misma meta que anteriormente tenía, pero que no podía conseguirla por ese lado, para tratar de conquistarla. O, ¿por qué no? Cambiar de meta, cambiar de objetivo. Es decir, no caer en un conflicto de fijación sobre algo, sobre una persona, sobre alguna situación en la que yo crea que esa es la única cuestión que me puede sacar a mí de determinada situación o problema. Si es un conflicto de carácter sentimental, cuando se enfoca uno en una sola persona creyendo que si no es con esa persona la vida de uno será una eterna desgracia, sin mirar para los lados y sin parar en mente de que existen otros seres humanos que me puedan dar felicidad o que me puedan dar comprensión, etcétera, etcétera, y compañía. Muy bien, ese es el conflicto. Reitero y repito, es una reacción ante una situación de dificultad o de frustración, ante la cual, ante esa situación de dificultad o de frustración, se busca apartar ese obstáculo que se opone al logro de una meta que yo tenga en mi mente para conseguirla, o inventar otro camino para conseguir esa meta, o simple y llanamente cambiar la meta, cambiar el objetivo. Eso es, queridos estudiantes, lo que significan estos términos. Ahora sí entremos entonces en, prosiguiendo con nuestra materia, lo que significan los valores corporativos. ¿Qué son los valores corporativos? Los valores corporativos, cuando hablamos de corporativos estamos hablando de corporación, algo que significa una cuestión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que es unidad, unificación. Dice, los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial. Recuerden bien que les dije desde el comienzo que entramos en temática de lo que es la legislación empresarial. Desde luego sin olvidar algunos aspectos de la legislación personal y de la legislación, liderazgo, escúcheme, que estamos en temática del liderazgo empresarial, sin perder de vista los aspectos del liderazgo personal y algunos del liderazgo social que ya vimos. Entonces, los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía. Las empresas son plurales, son varias. Cada compañía tiene sus propios valores corporativos de la corporación, o sea, el equipo. Los valores corporativos son elementos de cultura empresarial propios de cada una de ellas, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, de donde está ubicada, que la rodea, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. Es decir, todos estos elementos, todas estas situaciones que acabo de mencionar,
son las que propician la existencia de esos valores corporativos en las empresas. Cada empresa, reitero y repito, tiene sus propios valores corporativos, de acuerdo a la competencia con la que tenga que enfrentarse esa empresa, de acuerdo a las situaciones de modo, circunstancias, de tiempo, de lugar, de la situación de la economía, de la situación que tiene que ver de pronto también con las cuestiones de carácter educativo, etcétera, etcétera. Y a la expectativa, y de acuerdo con la expectativa que tienen los clientes de esa empresa con sus productos, y también a las expectativas que tienen los mismos propietarios de la empresa con esa organización. Entonces, esos valores corporativos son indispensables en las empresas, porque sin ellos, pues la empresa es difícil que salga avante, puesto que estas características las hacen diferentes a las otras empresas, a las empresas de sus competidores. Tales elementos, por ejemplo, como el tamaño de la empresa, la propiedad, la imagen corporativa e institucional, la ubicación geográfica, la estructura de su organización. Esos son aspectos que diferencian a una empresa de otra, en todos los aspectos. Nosotros, cuando hablamos de esos valores corporativos, nos referimos a características, ya lo vimos ahorita, inmediatamente pasado estos comentarios, nos referimos a características que se denominan o que denominamos y que se desarrollan como ventajas competitivas. En algunas industrias estos mismos valores son los que a nosotros nos posibilitan el éxito dentro de la sociedad, dentro del núcleo societario. Por ello son importantísimos los valores corporativos que están configurados por los elementos que con anterioridad les acabo de mencionar. Y los voy a repetir de nuevo para que ustedes no se les olviden. Pues son el tamaño ¿de qué? Pues de la organización, de la empresa. La propiedad, que la empresa esté en unas manos correctas, que la empresa sea ya con absoluta certeza y seguridad, sea jurídicamente de propiedad de X o Y o Z persona o personas, que la empresa tenga una imagen institucional positiva ante la sociedad, ante los miembros de la misma empresa, que la ubicación geográfica de la empresa le permita, le posibilite, le facilite el llevar a cabo lo que es el objeto de carácter social, industrial de la empresa, la estructura de su organización, que obedezca a una cuestión eminentemente coordinada, diagramada, planificada, en fin. Todos estos aspectos son los que las diferencian de otras empresas distintas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se determinan los valores corporativos? Los valores corporativos se componen de 3 elementos. Ojo con esto es muy importante. A ver, ¿cuáles son esos elementos que componen los valores corporativos? El primer elemento sería el deseo o la voluntad. El segundo elemento que compone los valores corporativos, es la estrategia. Y el tercer elemento es el compromiso. ¿Qué significa el primer elemento? Nuestro primer elemento, que es el deseo o la voluntad, es el deseo legítimo del empresario por ser reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de negocios,
sus inclinaciones y sus aspiraciones. Repito, primer elemento es el deseo, la voluntad. Es el deseo legítimo que tiene el empresario por ser reconocido de una manera u otra, dependiendo de su concepción de negocios. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus inclinaciones y sus aspiraciones. No todos los empresarios, no todos están trazados por una misma línea. Cada persona, recuerden bien esto, es un ser absolutamente aparte en todo, diferente en todo. Simple y llanamente coinciden en algunos aspectos, sí, correcto, pero en materia empresarial, aquí, ese deseo legítimo del empresario es el de ser reconocido como tal, de acuerdo a la forma o a manera como él maneja su empresa, a la concepción que tiene de los negocios que está realizando, a sus inclinaciones en materia de carácter comercial y a sus aspiraciones, es decir, a sus objetivos y metas. El segundo elemento que conforman los valores corporativos es uno muy importante, que es el de la estrategia. Entonces ya tenemos el deseo o la voluntad. El segundo, la estrategia. ¿Qué significa esto? Pues hombre, la estrategia es cuál es la orientación de sus negocios, cómo quiere competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los competidores. ¿Qué estrategia en un determinado momento va a adoptar la compañía, la empresa, frente a una situación de crisis, de calamidad pública, por ejemplo, como la que estamos viviendo? ¿Cómo va a responder ante determinadas situaciones y demandas de la sociedad, de los clientes, en momentos de crisis de carácter económico? En fin, son múltiples las consideraciones, pero todo en la vida tiene que obedecer, todo en cuanto a nuestras actuaciones, actuaciones de carácter profesional, actuaciones de carácter organizacional, institucional, todo debe, cuando uno emprende una batalla, tiene que tener una estrategia ya trazada, pensada, planificada. Uno no puede lanzarse a la batalla porque sí, porque se nos ocurrió. Hay que prepararla, hay que trazar los objetivos, hay que trazar las estrategias del campo, del entorno, de la competencia, para uno poder salir avante en esa lucha. Entonces no se les olvide, este segundo elemento de la estrategia es fundamental. Y el tercer elemento hace referencia al compromiso. El compromiso está dirigido a que las cosas que se deciden con la voluntad o con la reflexión, cómo se desarrollan en la realidad. No es lo mismo decir las cuestiones con la voluntad a decir las cuestiones con reflexión. Nuestra voluntad a veces en un determinado momento nos puede dirigir o inclinar hacia determinadas situaciones. La reflexión es un poco más exigente en cuanto a que nos impone el análisis, el pensamiento. Y entonces, por eso esta última pregunta, en cuanto al compromiso, ¿cómo se desarrolla en la realidad? ¿Qué? Pues lo que nosotros vamos a iniciar en la empresa, en la organización, respecto al desenvolvimiento de los fines para los cuales fue creada la misma. Ese compromiso, reitero, pues tenemos que adoptarlo en cuanto a su exteriorización, en cuanto a su significación, a través de los hechos que producimos, producto de nuestra voluntad o producto de nuestro análisis, de nuestra reflexión.
Esos son los tres elementos de los valores corporativos, que son importantes y que los deben siempre mantener en cuenta. El deseo, voluntad, la estrategia y el compromiso. Tenemos ahora lo que son los tipos de valores corporativos. Existen varios tipos de valores corporativos. Tres fundamentalmente son los tipos de valores corporativos. Los valores corporativos de la empresa. Y cuando hablamos de estos valores corporativos de la empresa, simple y llanamente estamos diciendo que son algunos valores corporativos que se refieren a la empresa como institución. Por ejemplo, si una compañía emplea como argumento competitivo su solidez, es decir, su seriedad, su éxito, su capacidad de carácter financiero, económico, su fortaleza de carácter comercial. Si una compañía emplea como argumento competitivo esto, su solidez, este hecho que corresponde más a la voluntad y decisión de sus dueños que a la actuación de sus empleados, pues que los va a fortalecer, los va a llenar de energías. Entonces, en esta categoría estarían valores como la transparencia de la empresa. Si son tipos de valores corporativos de la empresa, serían la transparencia de esta, porque esa transparencia le da solidez y peso, le da nombre a esa organización. La liquidez, la estructura corporativa, el liderazgo ante la comunidad, los códigos de buen gobierno, en fin, todos estos son temas, materia, que son los que permiten que la empresa tenga este tipo de valor corporativo, los que se refieren a ella misma, no se les olvide. El segundo tipo de valor corporativo, el primero son los tipos de valores corporativos, repito, son de la empresa, y ya dijimos cuáles, por ejemplo, la transparencia, la solidez, la liquidez, la estructura corporativa, el liderazgo ante la comunidad, los códigos de buen gobierno. Perfecto, esos son los tipos de valores corporativos en cuanto dependan de la empresa. Ahora, de sus empleados, el otro tipo de valor corporativo, corresponden estrictamente a normas de conducta o manera de actuación de los empleados. Ya está en manos de los trabajadores, de los funcionarios de la empresa, corresponde a ellos. Las referencias tales como confidencialidad, la lealtad, el trabajo en grupo, la honestidad y la responsabilidad, entre muchos otros, son algunos de estos ejemplos más comunes de tipo de valor corporativo por parte de los empleados. Si yo no tengo en la organización, si yo no tengo en la empresa trabajadores con un pleno sentido de lo que es la responsabilidad, si yo no tengo trabajadores también convencidos de que deben ser leales con la institución, si yo no tengo en la organización personas que están allí con sentido de pertenencia, que quieren la organización como si fuera propia, pues estoy perdido, estoy, como se dice vulgarmente, durmiendo con el enemigo. Si no tengo personas honestas, que sea uno de los grandes problemas actuales de estos países latinoamericanos, la corrupción, la falta de honestidad. Si yo no tengo personas honestas, sí, apague y vámonos. Entonces, todo esto hace que este tipo de valor corporativo de los empleados soporte, fortalezca cualquier empresa, cualquier organización. Por último, el último tipo de valor corporativo es el del producto o el servicio. Se refiere a características relacionadas
con el producto y su desarrollo. Apenas obvio. Es decir, se refiere a lo que la empresa está dedicada en como objeto de carácter empresarial, pero en cuanto a elementos, es decir, como si es una empresa, una organización, perdónenme, de bienes o servicios, o si es una empresa manufacturera, que los productos que fabrica sean de excelente calidad, que si es de bienes o servicios, que los servicios que presta sean óptimos en todos los sentidos. Esto le da una imagen absolutamente positiva ante el resto de empresas competidoras y ante también los clientes que pueda tener la empresa o que tenga la empresa. Entonces puedo llamar que estos tipos de valores corporativos de la empresa, de sus empleados y del producto o del servicio, dice que sin ellos pues ninguna organización o empresa podrá salir adelante. Esto en cuanto a los valores corporativos. Tenemos a continuación entonces lo referente al trabajo en equipo, al interior de las organizaciones. Si hay algo que haga daño a una organización, es el individualismo. Una organización, primero partamos de una base. Las organizaciones, en cuanto a su conformación humana, son plurales. Pueden existir, claro, hay organizaciones unipersonales, pero estamos hablando de trabajo en equipo. Y el equipo son varios, donde queda excluida la concepción de la individualidad como asunción de conductas. Entonces decimos que el trabajo en equipo, ¿qué significa? Hombre, el ser humano, todos nosotros, somos por naturaleza seres gregarios. ¿Qué es gregario? Asociativos. Significa esto que permanentemente nosotros estamos buscando grupos con los cuales referenciarnos por diferentes motivos, sean familiares, sean religiosos, sean políticos, sociales, o por simple empatías de carácter académico o de cualquier otro tipo. Nosotros, en este término de trabajo en equipo, encontramos que cuando se tiene una organización, cuando se tiene una empresa, pues hombre, la gente debe tratar de actuar en cuanto a la consecución de sus objetivos, de sus metas, de sus logros, como si todos fueran uno, no cada uno por su lado y por su cuenta. El trabajo en equipo demanda sentido de pertenencia por la organización, por la empresa. Demanda lealtad para con la empresa, fidelidad para con la empresa, confidencialidad con la empresa. Por eso decimos que dentro de este término, que desde el inicio de creación de las primeras organizaciones humanas a través de la historia, ha sido fundamental, así fuera a través de clanes, a través de hordas, a través de la gens. Siempre hemos visto que el hombre ha tratado de unificarse, de congregarse, siempre. Y ya lo vimos en lo que fue el liderazgo social. Por eso estos tres temas del liderazgo personal, social y empresarial están entrelazados. Ya lo vimos que son comportamientos individuales de las personas dependiendo de la clase de liderazgo a que se refiere a diferentes, pero son liderazgos. Y en la empresa, reitero, el trabajo en equipo es indispensable, necesario para
esta empresa salga adelante. A ver, ¿en qué aspectos se determina la importancia del trabajo en equipo? ¿En qué está fundamentado? Pues vamos a ver. En primer término, de los roles de los participantes. ¿Qué significa esto de los roles de los participantes? Roles son trabajos, son las funciones que cada persona cumple. Entonces, se refiere a los conocimientos, experiencia, pericia o habilidades de los integrantes del equipo. En este sentido, se valora la importancia de la complementariedad, por cuanto cada integrante hace un aporte diferente que permite la consecución de los resultados esperados. Es decir, el líder empresarial con su equipo tiene que tener muy claro cuáles son los perfiles adecuados, los soportes, los talentos de los miembros de ese equipo en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones para que ellos cumplan, se dediquen a hacer eso, ¿no? Y cuando cada uno hace eso y se unifican los esfuerzos, pues eso da unos excelentes resultados. Entonces, los roles de los participantes. Hago un paréntesis, les pido excusas a todos por el ruido externo que escuchan, porque hace días están aquí en una reforma en Sura, una reforma interna de la oficina de ellos, y tienen medio enloquecido aquí este edificio, tremendo. Pero bueno, les pido perdón por eso. A ver, entonces, segundo aspecto clave de la importancia del trabajo en equipo, la comunicación. Primero dijimos que los roles de los participantes, o sea, los papeles que cumplen, las funciones que cumplen los participantes en la organización, en la empresa. El segundo, la comunicación. Es un factor definitivo. La comunicación permite mantener enterados a todos los integrantes del equipo de lo que ocurre y establecer un clima organizacional adecuado, por cuanto permite que se expresen los acuerdos y los desacuerdos en la gestión que se está realizando. Mire, no solamente, ya lo vimos, no solamente en el campo empresarial, en todos los campos, donde no existe comunicación, donde no existe retroalimentación de esa comunicación, donde no existe la posibilidad de que se expresen criterios diferentes fundamentados y se analicen, es difícil que una organización empresarial salga adelante, donde no exista eso. Por eso decimos que la comunicación es la base esencial y fundamental del éxito de las organizaciones, junto con otras cuestiones, pero es fundamental esto, porque permite mantener enterada a la gente, porque la hace partícipe de los esfuerzos individuales de sus dueños o gerentes o directivos, los hace partícipes societarios de eso, para que conjuntamente emprendan la acometida en pro de la conquista y la obtención de las metas planeadas. Muy bien, proseguimos con esto. Liderazgo. Liderazgo, ese es el otro aspecto clave en el trabajo en equipo. Es un aspecto que permite motivar y animar a los integrantes, y también, ¿por qué? Al tener claridad en las metas que se persiguen. Los líderes son aquellos que visualizan el objetivo y que transmiten a todos el impulso requerido de lo que les estaba diciendo, para que el desempeño no decaiga, para que el ánimo no se venga al piso cuando hay dificultades. El líder debe estar al frente, conduciendo con empeño, con dedicación, con berraquera, lo santanderiano,
para que esa organización y esa empresa salga adelante. Con confianza en sus subalternos, en sus seguidores, en sus miembros, para que la organización conquiste los objetivos que tiene en mente. Viene el otro tipo, la compensación. La compensación hace referencia a lo siguiente: cada integrante de la empresa, de la organización, debe recibir o debe percibir, percibir, ya vimos la diferencia entre percepción y visión, debe percibir que recibe no solo en el aspecto económico el reconocimiento que merece. En muchas ocasiones, créanme ustedes, es más importante dentro de una organización el reconocimiento a través de destacar a un funcionario ante los demás por sus logros, por su entrega, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su responsabilidad, que el darle un pequeño reconocimiento económico por lo mismo. El equipo se acrecienta o se disminuye ante la falta de esta serie de cuestiones como las compensaciones. Bajan la guardia porque es triste. Cuando una persona con dedicación, con lealtad, con sacrificio, con responsabilidad, hace todo lo posible dentro de una organización y jamás obtiene un reconocimiento verbal, social en cuanto a la parte de los miembros de la organización, pues duele, no lo incentiva para seguir con fortaleza en pro del éxito de la empresa, de la organización. Por último, tenemos el compromiso. Si no hay compromiso por parte de una persona en una organización, no hay nada que hacer, en ningún equipo. Si en un equipo de trabajo no hay compromiso de parte de sus miembros, nada tenemos que hacer. Una vez que los integrantes del equipo establecen vínculos con los demás integrantes y que se identifican con los propósitos para los cuales está creado ese equipo, se genera un sentido de pertenencia que hace del compromiso una característica común, comunitaria, para lograr conseguirla. Si este compromiso en alguno de ellos no existe, pues hay una pata coja y hay que reemplazarla. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Es como cuando hablamos con la lealtad. Que lo traigo a colación porque tiene que ver con esto, el compromiso. En las organizaciones sindicales se habla mucho del término esquirol. Esquirol quiere decir aquella persona que dentro de la organización sindical hace las veces de saboteador, es infiel con la organización, desleal con la organización. Hace comentarios aquí, allá, y eso termina perjudicando a la organización. Lo mismo pasa en materia de compromiso con el equipo. Cuando una persona no tiene compromiso, es palpable en ella el desaliento, la inercia, la pereza, la duda, la falta de fe, etcétera, etcétera. Eso cunde, eso hace daño. Y entonces eso hay que cambiarlo. Así de sencillo, hay que cambiarlo. Pero es una característica importantísima en los equipos de trabajo, cuál es el del compromiso de cada uno de sus miembros. Muy bien, esto es lo correspondiente a lo que es trabajo en equipo. Y nos quedamos, queridos estudiantes, para la próxima clase, con lo referente a lo que son las diferencias entre jefe y líder. Y se las voy a mencionar y después hablaré más o menos de alguna de ellas, y lo relativo para la próxima clase, la última que tenemos,
a los conflictos, a la solución de conflictos y al concepto de autoridad y tipos de autoridad y la función social de la autoridad, que es el tema de la próxima clase. Voy a mencionarles lo referente a las diferencias entre jefe y líder. A ver, cuando hablamos nosotros del jefe, entonces, ¿qué es el jefe? ¿Cómo distingo yo al jefe y cómo distingo al líder? Entonces decimos, el jefe en las organizaciones busca al culpable cuando hay un error. El líder jamás apaga una llama encendida. Corrige pero comprende. No busca las fallas por placer, sino para rehabilitar al caído. El jefe que la hace, la paga. El líder da el ejemplo, trabaja y como los demás es congruente con su pensar, con su decir y con su actuar. El líder es un privilegio. El jefe asigna los deberes, ordena a cada quien lo que tiene que hacer, mientras contempla desde su lugar cómo se le acata, cómo se le obedece. El jefe hace del trabajo a veces una carga. El líder puede cansarse más, no fastidiarse, porque el líder transmite la alegría de trabajar. En fin, estas son algunas de las cuestiones que en la próxima clase estaremos viendo entre esto de diferencias entre jefe y líder, y también en lo relativo a lo que ya les dije sobre lo que son los conflictos en las organizaciones y en lo que tiene que ver con la autoridad. Yo les pido el favor, en esta semana, Dios mediante, mañana o pasado mañana, o si no, el lunes, de pronto el lunes. Vamos a ver, dependiendo de algunas cuestiones, les enviaré, de pronto antes del lunes, les estaré enviando el tema sobre el cual ustedes deberán trabajar para la obtención de la calificación del 30%, trabajo e investigación. Espero, apreciados estudiantes, en esta oportunidad tampoco fui laxo en la pasada con su trabajo. Espero en esta oportunidad que hayan aprendido parte de la lección. ¿En qué sentido? Un trabajo de investigación es eso. Es auscultar, buscar, alimentarse de diversos conceptos y criterios sobre el tema que se nos está entregando. Pero además, en esta oportunidad, ese trabajo me lo deben presentar, desde luego por escrito, pero me lo deben presentar con las normas elementales de ICONTEC. Trabajo que no me llegue con esas normas está muerto. Les cuento. Normas elementales de ICONTEC. ¿Cuáles son las normas elementales de ICONTEC? Portada, tablas de contenido, introducción. ¿Qué más les digo? Conclusiones y bibliografía. Hay más, pero no más esas, elementales, que debe traer este trabajo. No se les olvide. Yo les daré el tema para que con tiempo lo vayan preparando y me lo entreguen el día que les corresponde el parcial, que ya les dije qué fecha era, ¿no? Si mal no estoy, reitero, es el 11 de junio. Entonces, para que quedemos claros en eso. Y otra cosa, que me visualicen, por favor, voy a estar pilas con eso, porque yo sé quiénes lo van a hacer y quiénes no. El video, y que lo estudien, este video que les estoy enviando y el pasado, por favor. Y que las guías, como les dije, léanlas de atrás hacia adelante, que es el orden, para que ustedes puedan, en el orden que les estoy explicando, concatenarlo y empatarlo. De resto, les deseo
muy buen fin de semana, muy buenos días y que juiciositos en la casa. Que estén muy bien.